Señor, queremos pedirte que tú seas el que presida esta reunión, que tú seas, oh Señor, el que realmente estés aquí en esta tu casa. Las paredes y el edificio no es nada si, como ocurrió con el pueblo de Israel, tu presencia y tu gloria desaparece de él. Te damos gracias porque esta ausencia de tu gloria en el templo de Jerusalén no fue permanente. Ezequiel pudo ver, oh Señor, cómo otra vez tu gloria volvía. Y tu gloria, oh Señor, se ha manifestado en la faz de Jesucristo. Por tanto, Padre, te damos gracias, no solamente por su encarnación, sino también, sobre todo, por su obra. A ti te plació, oh Señor, entregar a tu Hijo para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Y este es el mensaje, oh Señor, que como Iglesia queremos transmitir, que como Iglesia queremos vivir, que como Iglesia, oh Señor, queremos asumir. Porque solamente así, oh Padre, honraremos y glorificaremos tu nombre. Líbranos, oh Padre, de alabarte con nuestros labios y que nuestro corazón, oh Señor, esté lejos de ti. Haz que esto no sea así en nuestra vida y que el honrarte, glorificarte y servirte sea no el patrimonio de esta Iglesia, sino uno de los principios básicos de la vida de esta Iglesia. Señor, bendice a todos aquellos que por alguna causa están ausentes. Queremos pedirte que tú también, tu presencia esté con ellos, con los enfermos, con aquellos que por otras causas, oh Señor, han tenido que ausentarse. Y queremos ahora pedirte, Señor, una vez más, preside tú esta reunión. Haz oír tu voz en medio de tu pueblo, porque, oh Señor, nos presentamos delante de ti, pidiéndolo todo, en el nombre y por amor de Jesús. Amén. Amén. Que se versará el mensaje de la palabra del Señor en el libro del profeta Nehemías. Está después de Esdras, para que los hermanos puedan hallarlo, y después de Crónicas, del segundo libro de Crónicas. Nehemías, capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, era Persia, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír mi oración, la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti.
y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que distes a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que distes a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Hasta aquí la palabra del Señor, y vamos a pedir ahora la bendición del Señor sobre su palabra y sobre su siervo. Señor, hace un momento hablábamos y cantábamos que veníamos delante de ti y queríamos escuchar tu voz. Y Padre, aquí tus hijos, estamos atentos a tu voz. Nuestro corazón, oh Señor, queremos que esté cerca de ti. Queremos pedirte, oh Señor, por nuestro siervo, por tu siervo, por aquel que has puesto para que dirija esta tu iglesia. Y queremos pedirte que tú le des una porción amplia de tu espíritu para que tu palabra llegue potente, fiel y audible hasta nosotros. Padre, al mismo tiempo aprovechamos para pedirte por nuestros hermanos que han sido uno hospitalizado y el otro ha tenido un percance, oh Señor, en su mano. Queremos pedirte que tú estés con ellos y los restablezcas y que tu presencia, como pedíamos al principio, esté aquí en este templo y en esta tu casa. Te lo pedimos en el nombre y por amor de Jesús. Amén. Amén. Me gustaría hablaros hoy de la fidelidad de Dios, la fidelidad que nos da seguridad, porque Dios es un Dios fiel que nos ama con amor eterno y que su carácter inmutable, Dios no cambia. Nos asegura que este amor tampoco cambiará. Él nos ama con amor eterno y su amor nunca deja de ser. Su amor nos envuelve, nos llena y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Seguro que vosotros habréis tenido también la triste experiencia de algunos amigos o hermanos que han pasado por crisis, por una crisis matrimonial quizá,
Y cuando es así te da mucha pena de ver que aquello que era muy fuerte cuando se conocieron, el amor que se tenían, ese estado de enamoramiento, ha dado lugar con el paso de los años a indiferencia y por parte de alguno o de los dos no queda nada. No hay amor. Cuando esto es así, nos damos cuenta de lo frágiles que son las personas y los sentimientos humanos, porque nos hemos enamorado, las personas que se han casado delante de Dios han prometido amor, fidelidad en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad. Pero después, con el paso de los años, cuando este sentimiento de enamoramiento ya no está, algunos piensan que ya se ha acabado todo. Y pueden romper eso tan precioso que el Señor les ha encomendado y que ellos prometieron y que ellos se prometieron el uno al otro guardar hasta el final. También es verdad que, sobre todo los que ya tenéis experiencia, sabréis de casos en los que uno de los dos pasa un tiempo de crisis, pero que después, por la fidelidad del otro, esta crisis se supera y ese matrimonio puede continuar con la ayuda, con la bendición del Señor, adelante, restablecido, fortalecido, vivificado, porque las crisis superadas nos pueden incluso hacer más fuertes. Y todo esto lo digo por vía de contraste con el amor del Señor. El amor humano está sujeto a estos cambios de las personas, de los sentimientos de las personas, de las convicciones o de la fidelidad de las personas. Pero en el caso de Dios, que no cambia, su amor tampoco cambia. Él nos ama con amor eterno. Su amor es un amor lleno de ternura, lleno de compasión, de misericordia, es un amor fiel. Y por lo tanto estamos seguros en su amor. Estamos convencidos que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Creo que es un error cuando basamos nuestras relaciones, nuestros compromisos, los vinculamos a los sentimientos. Creo que es un grave error. No porque tenga nada en contra de los sentimientos, al contrario. Yo creo que hay que vivir y hay que potenciar los buenos sentimientos, y por supuesto el amor incluye sentimientos, pero no podemos basar nuestras relaciones, y menos una relación tan seria como es la de marido-mujer, padres, hijos, hermanos y hermanas, miembros de una iglesia que están comprometidos con ella. Hay relaciones en las que tu compromiso debe ir por delante de tus sentimientos. Y en este sentido, como os decía, es de gran bendición cuando ves que hay personas que se aferran a su compromiso, a sus convicciones, que dudan de sus dudas y creen lo que creen y lo creen firmemente y se mantienen fieles. Y se mantienen fieles a la Iglesia, y se mantienen fieles al Señor, y se mantienen fieles en su matrimonio, y se mantienen fieles en su familia. Porque por estas personas muchas veces se salva algo que hubiera podido ser realmente muy negativo, muy doloroso para todos. Hoy iniciamos esta predicación en el libro de Nehemías, que es un libro, lo habréis notado, es un libro muy autobiográfico. Él narra sus experiencias. Es como si estuviéramos casi delante de un diario de Nehemías o delante de unas memorias que él escribió. Más bien parece que es como un diario, ¿no? Un diario que él iba anotando experiencias que vivía, preocupaciones, su tiempo con el Señor, su tiempo de oración. Y nos ha quedado por escrito este hermoso libro de la Biblia que a tantas personas ha inspirado en los caminos del Señor. Nehemías se encuentra en la corte, es un alto funcionario, un hombre que goza del aprecio y de la confianza del gran emperador persa, Artajerjes, que es un nombre, es un nombre que se heredaba, ¿no? Es como los Borbones, por ejemplo.
primero, segundo, tercero. Entonces hay varios Artajerjes en la historia del Imperio persa. Pues uno de estos Artajerjes era el que estaba y tenía a su servicio a Nehemías. Sabéis, sería bueno que diéramos una pincelada cronológica e histórica antes de empezar para situar este libro. Cronológicamente, la verdad es que el pueblo de Dios ha sido muy bendecido por el Señor. Con Moisés los sacó de Egipto con gran poder, con gran misericordia. Demostró a todas las naciones que Él tenía un plan, que era un plan de amor, de misericordia, que era un buen propósito. Y ese pueblo fue cuidado por Dios a pesar de sus rebeldías, de sus desobediencias, porque fue a causa de su rebeldía que un viaje que era cuestión de meses duró 40 años. Pero a pesar de esto, Dios mostró en ellos su fidelidad. Y aquellos que pensaban que no podrían entrar, es decir, los niños, los menores de 20 años, fueron los que entraron en la tierra prometida. Aquellos que tuvieron su responsabilidad del pecado, de rebeldía, de quejas y murmuración en contra de Dios, se quedaron en el desierto, excepto Josué y Caleb, hombres fieles que fueron bendecidos grandemente por el Señor. Pero la historia del pueblo de Dios es una historia de altos y bajos. Lamentablemente, cada vez en esos bajos cada vez bajaban más, cada vez se hundían más, cada vez el pecado había arraigado más fuertemente en las vidas del pueblo de Dios. Y a pesar de que Él fue enviando a profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, y a pesar de que Él levantó a hombres fieles como los jueces de Israel o como los reyes piadosos como David, como Ezequías, como Josías, a pesar de ello el pueblo fue perdiendo el temor de Dios. Y esta es la primera pregunta que nos deberíamos hacer. Si los años que llevamos en la Iglesia no han cauterizado de alguna manera nuestra conciencia y hemos perdido el primer amor y hemos perdido el temor de Dios. Porque las grandes caídas vienen cuando se pierde el amor y el temor de Dios, que siempre van juntos. Eso es lo que prepara, es el terreno abonado donde el pecado hace su obra maléfica y destructiva en la vida de los hijos de Dios. Y así fue a lo largo de siglos y siglos, desde el año más o menos 1400 a.C. hasta el año, a principios del año 500 a.C., que vuelven después de un periodo de deportación, de esclavitud, de cautiverio. Hay un largo periodo de casi 1000 años, 900 años, en el que el pueblo al final ha tenido que padecer lo que Dios había anunciado como graves juicios en contra de su pecado, porque no había otra manera de purificar, de despertar y de volver a levantar a ese pueblo de Dios. De tal manera habían perdido el temor y el respeto a Dios. De tal manera habían permitido que la idolatría entrara no solamente en su vida, sino en el templo de Dios. De tal manera el pecado había hecho una obra de cauterización de la conciencia y de embotamiento de su capacidad de discernimiento espiritual, que solo un grave juicio de Dios podía despertarlos. Es así, ¿verdad, hermanos? Que a veces tenemos que pasar por cosas graves para que despertemos, para que nos arrepintamos, porque perdemos ese primer amor, después perdemos el temor, después nos instalamos en una vida en la que vamos siendo cada vez más tolerantes con el mal, en la que cada vez nos relajamos más. El pecado no es algo de lo que nos arrepentimos, sino que justificamos y excusamos, sin excusa, pero esa es nuestra actitud: justificar, tapar, disculpar, excusar. Todos son excusas y subterfugios. ¿Y de qué nos sirven delante de Dios? Delante de este Dios del que acabamos de cantar, que todos nuestros pensamientos están transparentemente delante de Él.
Delante de Él todas las cosas están claras y manifiestas. No te puedes esconder ni en lo más profundo del mar, ni en la más alta de las montañas, ni en el lugar más recóndito de este planeta. Allí está Dios y lo ve todo. Pero es así, es así. Y esto marca la diferencia entre una caída puntual en pecado y un instalarse cada vez más cómodamente en una vida de pecado. ¿Verdad? Hoy me he caído yo. Me he caído, no me he hecho nada. Pero me he caído estrepitosamente, vergonzosamente. De esas caídas que lo primero que haces, aparte de quejarte por el dolor, es mirar si te ha visto alguien. Para huir y que no se rían mucho de ti, ¿verdad? Una de esas caídas en la que de golpe aterrizas al mundo de lo real. No, iba corriendo tan tranquilo, iba corriendo, ese era el problema. Iba corriendo y no me di cuenta de esas protuberancias que hay en el hormigón. Yo miraba y ¿por dónde se sale de aquí? ¿Por dónde se sale? ¡Qué duro está el suelo, José Luis! Eso te vuelve de golpe a la realidad, ¿verdad? ¡Pam! ¡Qué duro y qué áspero! Todo hay que decirlo, ¿no? Porque si vas con pantalones cortos, con manga corta, qué áspero que está el hormigón. Pero bueno, gracias a Dios no me ha pasado nada. Y esto me ha hecho pensar precisamente en esto que os estoy ahora compartiendo. Que como creyentes a veces caemos porque no vemos el tropiezo. O porque en ese momento nos hemos relajado demasiado. Y eso puede suceder cuando, de muchas maneras, una mala reacción, cuando alguien te insulta o alguien te ofende, una mala reacción, una mala palabra, a veces una excusa que no se ajusta a la verdad, es decir, una mentira, ¿verdad? ¿Te das cuenta cuando la acabas de decir? Claro, a vosotros no os habrá pasado nunca eso, ¿no? No, entonces no hay problema. Si no os ha pasado nunca, no hay problema. Pero ¿qué diferencia tan grande hay de estas cosas en las que no hemos obrado bien, no hay excusa, no queremos, pero fue una caída por algo que te sucedió de repente, que tú no tenías ninguna intención de pecar, pero pecaste, te equivocaste, ofendiste, hablaste más de la cuenta, no dijiste la verdad, lo que sea, perdiste el control del tipo y en la manera y en el área que sea. Pero qué diferente cuando perdemos, como os decía, el primer amor, perdemos el temor de Dios, pecamos, excusamos, justificamos y nos instalamos en esa situación. Y vivimos una realidad el domingo en la iglesia y otra realidad después. El resto de los 7 días y de las 24 horas de cada día de la semana. Y precisamente veíamos en el retiro la maravillosa gracia de Dios que nos mueve a la renovación, a una renovación interior, espiritual, profunda, en la que queremos volver al primer amor, queremos volver a vivir con temor de Dios, queremos volver a glorificar a Dios con nuestras vidas. No queremos ni caídas repentinas, ni errores, pero mucho menos queremos continuar instalados, acomodados en una vida que en vez de glorificar a Dios, le ofende. En una vida que es vergonzosa, en una vida que intentamos disimular, que intentamos que los demás no conozcan. ¿Verdad? Creo que el pueblo de Dios no era una caída puntual, accidental, era una caída que les llevó cada vez más abajo, se instalaron ahí, pasaron del culto al Dios vivo y verdadero al culto a los ídolos, pasaron de un culto santo al Dios 3 veces santo a un culto pervertido donde lo sensual estaba presente, los ritos de fertilidad, donde estaba presente la violencia, los sacrificios humanos, incluso al Dios Moloch. A esas aberraciones llegó el pueblo de Dios. Y claro, a veces miramos esto y a mí seguro que esto no me puede pasar. No seamos así. Nada de lo que es humano nos es ajeno. Y las circunstancias, la relajación, si fuéramos dejados de la mano y de la gracia de Dios, ¿hasta dónde llegaríamos? ¿Hasta dónde podríamos llegar?
si no fuera por el Espíritu de Dios que nos sostiene, que nos protege, que nos guía y que nos sigue llevando en el buen camino, que nos sigue llevando en el camino del Señor. Como os decía, sería bueno situar esto en el tiempo. A mí me llama mucho la atención que un hombre santo, como es el caso de Nehemías, diga: me senté, versículo 4, lloré, hice duelo durante algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y entonces dice en el versículo 6, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. ¿Verdad? Él se incluye. Y esto es lo que hace de Isaías un hombre de Dios, sincero, humilde. Él se incluye, él no está fuera. Como el santo profeta Daniel en el capítulo 9. Leed en el libro de Daniel, en el capítulo 9, la oración de confesión que hace Daniel. Este hombre que nos lo imaginamos, porque debía ser así, como un santo varón, un santo anciano, que estaba en la presencia de Dios, que oraba a Dios, que tenía grandes revelaciones y sueños de Dios. Pero cuando él ora, dice: contra ti solo he pecado, y hemos pecado, Señor, ten misericordia. Y él no se queda al margen, ni se queda fuera, no dice: Señor, perdónalos porque han pecado. Dice: Señor, perdónanos porque hemos pecado. Y también lo hace Esdras en el capítulo 9 y lo hace Nehemías en el capítulo 9. ¿Verdad? Esa es la tónica. No puede haber en tu vida perdón, no puede haber arrepentimiento, perdón y restauración si no hay esta sincera confesión de pecados. No lo puede haber. Tiene que haber un sincero arrepentimiento para que el Señor nos ayude. Y el arrepentimiento viene cuando estás delante del Dios Santo. El arrepentimiento no viene cuando estamos delante de la tele. Porque lo que vemos es peor que... Muchas veces lo que vemos es peor que nosotros. Por ahí no va a venir el arrepentimiento. No va a venir cuando te fijes cómo son tus vecinos. Seguramente hay alguno que es peor también que nosotros. No va a venir cuando te compares con tus compañeros de trabajo o de estudios. No va a venir por ahí. El arrepentimiento viene cuando estamos en la presencia del Dios Santo. Aunque nos dé miedo, aunque nos dé temor, porque Él es santo y nosotros pecadores. Aunque sea así, hemos de estar en su presencia y de allí vendrá el verdadero arrepentimiento, renovación y restauración que tanto necesitamos. Así que estaba Nehemías sirviendo al emperador Artajerjes, esos monarcas que siguieron al imperio medo-persa de Ciro, de Cambises y de Darío, que fueron los primeros. Ciro fue el que promulgó el edicto en el año 516 a.C. para que los israelitas esclavizados, deportados, pudieran volver a su tierra. Volvieron, pero no iban bien. Seguían siendo muy egoístas algunos. Algunos ya vivían en casas de lujo cuando el templo de Dios estaba en ruinas. Y Dios les tiene que decir, según por medio del profeta Ageo, ¿cómo es? ¿Cómo queréis que os bendiga? ¿No os da vergüenza de que vosotros viváis en estas casas de lujo, forradas de madera, y que mi templo esté en ruinas? Y eso parece ser que les despertó. Después de este periodo de la historia hay otro grupo de personas que va hacia Jerusalén y hacia Judá con el escriba Esdras, y después cronológicamente tenemos esta historia de Nehemías, que es la que viene al final de todo. Primero Ciro, que vuelve con Zorobabel y con el sumo sacerdote Josué, después volverá Esdras con otro grupo, después Nehemías. Pero la situación, como os digo, no estaba bien allí. Tenían oposición, tenían enemigos,
les faltaba la fe que mueve montañas y estaba todo muy mal. Por eso, cuando recibe el informe, Nehemías se pone a llorar en duelo, se postra, ayuna y clama al Señor. La situación estaba realmente mal. Entonces Nehemías va el año 445 a.C., vuelve a la corte persa en el 433 y se queda, después hace un segundo viaje y ya se quedará hasta el 424 a.C. en el territorio de Israel. ¿Cuál era ese territorio? El Israel que había ido desde Egipto hasta el Éufrates, en aquel momento eran unos pocos de miles de kilómetros cuadrados alrededor de Jerusalén. Ni tenían la costa mediterránea, ni tenían los territorios fértiles del Jordán, estaban ahí en una región montañosa al oeste del Mar Muerto. Y en esas situaciones cuando llega Nehemías para ayudar al pueblo de Dios, enviado por Dios para ayudar a su pueblo. Vamos a ver la fidelidad de Dios desde tres ángulos distintos. Vamos a ver tres de las bendiciones que podemos recibir gracias, perdonen la redundancia, a la gracia de Dios y a su fidelidad hacia nosotros. Gracias a su gracia. La primera bendición que podemos recibir porque somos amados por un Dios fiel es que podemos encontrar en su presencia arrepentimiento, perdón y restauración. Y créeme que no hay ninguna cosa mejor. No hay nada que necesites más que esto cuando estás mal con Dios, cuando has perdido tu primer amor, cuando estás tibio espiritualmente, cuando el pecado se ha instalado en tu vida y tú te has instalado en el pecado y estás justificándolo. No hay nada que necesites más. Esto es el principio de una gran caída o de un grave juicio de Dios en tu vida. Por favor, sal de ahí. No te instales de ahí. Pide al Señor que te saque de ahí. Y esto es lo que vemos en Nehemías, cuando él recibe esa descripción de las ruinas del pueblo, de la ciudad de Jerusalén, de lo mal, de lo oprimidos que vuelven a estar, de lo mal que viven. Entonces, en esta situación, fijaros cuál es su reacción. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y confesó sus pecados, y se agarró a las promesas de Dios y dijo: Señor, como Jacob, no me iré de aquí, no te soltaré hasta que me bendigas. ¿Sabéis cuánto duró esto? Porque cuando él dice en el versículo 11, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, del rey, del emperador Artajerjes, porque yo servía de copero al rey. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que dice el capítulo 2? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Y entonces temí en gran manera, y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿No estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el mes de Kisleu hasta el mes de Nisán? 4 meses. O sea que la oración de Nehemías no fue una oración de una noche de desvelo. Nehemías llevaba 4 meses orando. Y su situación era de oración, ayuno, duelo, lágrimas, expresiones de arrepentimiento, de confesión sincera delante de Dios. Hermanos, el arrepentimiento no viene de ningún otro. El arrepentimiento no lo encontrarás
en ningún otro. ¿Sabéis? Hay personas que se arrepienten de las consecuencias de su pecado, pero no se arrepienten de su pecado, ¿verdad? Y eso no es. Claro que me sabe mal cuando mi pecado me ha traído malas consecuencias. Claro que me sabe mal que eso me haya pasado a mí, que yo haya sido avergonzado, que yo haya sido juzgado y disciplinado por el Señor a causa de mis extravíos. Claro que me sabe mal, pero no me debo quedar ahí, ¿verdad? Yo me debo arrepentir no solo para que no me vuelvan a suceder esas malas consecuencias que me han venido, sino que me debo arrepentir de mi pecado. No de las consecuencias que trae mi pecado. Yo creo que es incompleto. Cuando tú lo que quieres es evitar las malas consecuencias, nos pasa como aquellos fariseos que acudían a Juan Bautista. Y él, que veía dentro de su corazón, igual que Jesús, ¿no? Dice, pero raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? ¿Verdad? Estaban intentando huir de las consecuencias. No es que estuvieran quebrantados por su pecado, sino que no querían padecer las consecuencias. Bueno, está bien, a ver, por algo se empieza. Si ya empiezas a ver que tu pecado trae juicio y malas consecuencias, ya estás viendo la verdad. Eso es el principio, el Señor te dará más luz, pero tienes que ir más al fondo y arrepentirte también por tu pecado, y no solo por las consecuencias que te ha traído. Que el Señor nos ayude, porque creo que estamos en una de las cosas que debemos entender bien, pero sobre todo que debemos vivir, que debemos orar con sinceridad a Dios para que Él nos restaure. Nehemías entendió que era su pecado. Confieso los pecados de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Yo he pecado. ¿Verdad? Cuando el Señor yo creo que hay como una escalera y tienes que irla subiendo, hermano. No, este es el plan de Dios. Primero te das cuenta, Señor, qué tragedia, qué consecuencias tan terribles trae mi pecado. Y te sabe mal. Y eso ya en sí es positivo, pero no te puedes conformar ahí. Tienes que arrepentirte de tu pecado, de lo que has hecho mal, de lo que ha ofendido a Dios. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que subir un peldaño más. Porque yo te voy a preguntar, ¿por qué has pecado? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué pecas? Pero no sabes que esto no es la voluntad de Dios. Tú no sabes que la voluntad de Dios es que vivas en santidad. ¿Por qué pecas? No hay otra respuesta, hermanos. Esto es el tercer peldaño. Peco porque soy un miserable pecador. Y hasta que no llegas a esta convicción de pecado, ya no es las consecuencias del pecado, ya no son los actos de pecado que tú hayas podido cometer, es que somos pecadores, es que la raíz del pecado está ahí, es que ahí dentro de nosotros está un ser egoísta, orgulloso, pervertido por el pecado, lleno de maldad, lleno de engaño, lleno de falsas excusas y pretextos. Por esta razón el Señor nos da estos preciosos ejemplos de un santo hombre de Dios que nos abre el corazón en este diario que él escribía y nos dice, yo he pecado, Señor, es mi pecado. No es el pecado de mi hermano o de mi hermana, es mi pecado lo que yo vengo a confesar delante de ti. Y como me duelo tanto por mi pecado, Señor, dame un corazón amplio, dame un corazón generoso para que pueda llorar también por el pecado de mis hermanos y mis hermanas, que son también los míos. Nada de lo que es humano nos es ajeno. Tus pecados son los míos, igual que los míos son los tuyos. Todos tenemos, me refiero a que todos tenemos esa naturaleza pecaminosa que puede dar frutos en diferentes formas aparentes, ¿no? Diferentes apariencias, pero que la raíz es la misma, hermanos. Todos tenemos lucha contra la carne, contra Satanás, que nos seduce y que nos susurra al oído para que desobedezcamos a Dios, para que nos apartemos, para que nos rebelemos, y contra nuestra propia carne que responde
a ese pecado que nos viene como tentación de fuera. Luto, ayuno, oración, confesión. Esta es la respuesta que corresponde. Qué poco oramos, qué poco ayunamos, qué poco lloramos, cuando esa debería ser nuestra experiencia, la de todos nosotros. Debemos estar en la presencia de Dios con este corazón, sensible a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y en nuestra iglesia. ¿Sabéis? Cuando no hay sentimiento de pecado, ni hay pesar por nuestra maldad y egoísmo, ni hay arrepentimiento por nuestra falta de amor, cuando no hay buen fruto en nuestra vida, ni hay deseos de obedecer a Dios, lo más probable es que no conozcas de verdad al Señor. Eso es lo más probable. No has nacido de nuevo. No tienes al Espíritu en tu vida. El Espíritu te anhela celosamente. No te puedes, no podrás enfriarte, apartarte, instalarte, acomodarte, hablarle a tu conciencia para que te deje tranquilo. No podrás, porque el Espíritu te hablará una y otra vez y te dirá: vuelve al Padre, vuelve al Señor, vuelve a su palabra, vuelve a una vida como es debido. Y si eso no está, es que todavía no hemos recibido el Espíritu. Porque cuando el Espíritu está, te habla así, no te deja descarriarte y no te deja sin hablarte, ¿no? Porque el Espíritu de Dios, del Dios que es fiel, lo primero que quiere hacer es que su fidelidad, que su amor eterno nos guíe al arrepentimiento, a la confesión, para que podamos recibir perdón, limpieza y restauración. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Y esta es la maravillosa fidelidad de Dios. Del Dios que dice el versículo 5: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto. Él es fiel al pacto. Esta palabra misericordia es una palabra, Gesed, que se puede traducir como amor fiel. El amor de Dios siempre va a la par de la fidelidad. Aunque no sea así en los humanos, el amor de Dios es así. Es un amor fiel. Es un amor que no te va a dejar ni a desamparar. Es un amor que, aunque tú seas infiel, Él permanece fiel. Te podrá disciplinar, podrá enviar juicios de disciplina para que reacciones, pero Él permanece fiel. Él no nos dejará ni nos desamparará. Ahora bien, fíjate bien en la obediencia que te pone, en la obediencia que te pide, en la condición, en un sentido que te pone. Dios es un Dios que guarda el pacto y hace misericordia fiel a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y esta es la pregunta que te debes hacer: Señor, ¿te amo? Quizá hoy el Señor te preguntará como a Pedro 3 veces: ¿de verdad que me amas? Con todo lo que está pasando en tu vida, ¿de verdad que me amas? Dímelo otra vez. Claro, el Señor ya lo sabe que le amas. Ya sabía que Pedro le amaba. Pero Pedro le negó 3 veces y él le preguntó 3 veces. No para tirarle en cara 3 veces que le había negado, sino para reafirmarle 3 veces en esa nueva etapa. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Pero Pedro, ¿de verdad que me amas? ¿De verdad? Sí, Señor. Cada vez vemos a un Pedro más quebrantado, más humilde, más deshecho, pero más sincero. Señor, es que tú sabes todas las cosas. Es que tú sabes que te amo. Pero es que tú sabes también y conoces nuestra fragilidad, nuestra condición, que somos polvo, que somos frágiles, que somos débiles. Señor, ten misericordia y sosténnos con tu gracia. ¿No? Este es el mensaje para mí de Nehemías, de este capítulo 1, en donde dice al final: Señor, estoy orando por tus siervos y tu pueblo,
los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Está haciendo referencia al Éxodo, cuando Dios les libera de una cruel opresión y esclavitud. Pero pregunto yo, ¿no nos ha liberado el Señor a nosotros de más? ¿Era buena la esclavitud del pecado? ¿Era buena la esclavitud de la carne? ¿Era buena la esclavitud de Satanás, que nos seduce, que nos engaña, que nos hace caer una y otra vez, que nos hace tropezar en la misma piedra que te esclaviza? Y todo, créeme bien, aunque te prometa todos los reinos de la tierra, todo lo hace para destruirte, para destruir tu familia, para destruir tu testimonio. Lo hace por eso, no lo hace por otra cosa. Prometa lo que te prometa, ofrezca lo que te ofrezca. El Señor te dice hoy que Él te ha redimido con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha ni pecado. No nos ha redimido con oro y plata, nos ha redimido con lo de más valor del universo, la sangre de su propio Hijo, símbolo de una vida sin mancha ni pecado que Jesucristo ofreció para salvarnos en la cruz. Y redimidos por el Señor, dice Nehemías, versículo 11, te ruego, Señor, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, dale gracia delante del emperador. ¿Verdad? Y esta oración de Nehemías no es una oración que él pide solo por él, sino que él incluye a todos, porque desea la restauración del pueblo de Dios y también cuenta con todos. No solo incluye a todos en su oración, sino que cuenta con las oraciones de todos. Y yo quisiera preguntaros si cuenta el Señor, si cuenta esta iglesia con vuestras oraciones. Dice aquí, Señor, no solo mi oración, la oración de tu siervo, versículo 11, la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. La oración del justo puede mucho. La oración de aquellos que desean reverenciar el nombre de Dios puede mucho. Y esta iglesia puede seguir adelante precisamente entendiendo bien que somos iglesia, que el Señor nos llama a todos a unirnos para orar a Él, para pedir de Él arrepentimiento, perdón y restauración, para que si hay algún hermano o hermana que está mal, que ha caído, que se ha enfriado, que está tibio espiritualmente, que ha dejado su primer amor, que el Señor tenga misericordia. Que tenga misericordia de todos nosotros, porque mi pregunta es, ¿y a quién no le hace falta? ¿Quién no necesita renovación? ¿Quién no necesita que el Señor restaure cosas de nuestra vida? ¿Contamos con las oraciones los unos de los otros? ¿Contamos con las oraciones de aquellos que desean reverenciar tu nombre? ¿Contamos con hombres y mujeres que están dispuestos a sentarse, llorar, hacer duelo, ayunar y orar delante del Dios de los cielos? Pues hermanos, no hay nada que necesitemos más que esto. Y yo quisiera que acabemos la predicación de hoy con una oración. Con una oración de quebrantamiento, con una oración de compromiso. Con una oración de decir, Señor, te necesito. Señor, necesito tu gracia. Necesito que tu Espíritu me llene, me guíe, me quebrante, me conduzca a tu presencia, me guíe al arrepentimiento, me conceda el perdón y la restauración. A mí me gustaría tener un tiempo libre de oración, ¿verdad? No podremos orar todos los que deseamos orar en este momento. Pero sí que os pido que los que oréis fuerte, para que los otros se puedan unir a vuestra oración. Y yo mismo acabaré este breve periodo de oración, con una oración de mi parte. Y quisiera pedir que primero dejemos unos momentos de silencio. Antes de la primera oración, por favor, deja unos momentos de silencio, para que todos podamos orar y decir, Señor, aquí estoy, con mi necesidad que tú conoces, aquí estoy. Oremos. Y este domingo, Señor, gracias por enviarnos a tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador,
Gracias por darnos tu Santo Espíritu, que nos guía en tus caminos y nos acerca a ti. Señor, ¿qué hemos de pedir y cómo conviene? Pues no lo sabemos. Pero sí sabemos que tu Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sí sabemos que Cristo está a tu diestra intercediendo por nosotros. Sí sabemos que Él es nuestro perfecto sumo sacerdote que ha llegado a tu santa presencia con la sangre del pacto eterno y que a tu diestra es una viva oración a nuestro favor, que Él ora y intercede por cada uno de los suyos. Señor, en esta confianza nos acercamos para unir nuestras oraciones a las de todos los santos, para que suban a tu presencia. Señor, para que tú en tu misericordia nos guíes al arrepentimiento, para que envíes, oh Señor, tiempos de restauración y de avivamiento, para que, habiendo puesto nuestros pies sobre la roca, habiéndonos sacado del pozo de la desesperación, Señor, muchos lo vean y teman y confíen en ti. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, porque contra ti solo hemos pecado y hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, te pedimos que tú nos saques de esta situación de silencio, de justificación, de excusas, porque mientras callé envejecieron mis huesos y se volvió mi verdor en sequedades de verano, porque pesaba sobre mí tu mano, Señor, cada día. Pero, Señor, cuando tú nos guías por tu Espíritu a la confesión, a la sincera oración, a la confianza de estar delante de ti y de sabernos amados, perdonados y aceptados en Cristo, Señor, eso nos llena de paz y renueva nuestra esperanza, nuestra vida. Señor, ayúdanos. Nos acercamos por Jesucristo, por su sangre, cogidos de su mano, y te adoramos y esperamos en ti. En su precioso nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar como una oración el último himno, pero como una gracia especial, yo quisiera pedir al grupo de alabanza si podemos cantar Renuévame, Señor Jesús. No porque tengamos una espina clavada del retiro, que sí la tenemos un poquito, pero por el tema de hoy. Yo creo que quisiera pedir a la congregación que lo hagamos como una oración. Renuévame, Señor Jesús, necesito más de ti.